a ver, esperar un par de minutos, 12 horas, vamos contando que se conecten porque falta un minuto para las 12 según mi computador. Así es que, bueno, espero que les haya gustado el video del Colegio de Ingenieros. Y vamos a esperar un par de minutos, un minuto más en realidad, faltan segundos. Vamos 14 ya incluidos para iniciar. Vamos un minuto para iniciar y les empiezo a presentar nuestra webinar de hoy día. Vamos, ya, vamos a iniciar. Bueno, repito el buenos días a todos, buenas tardes a todos, son los que ya son las 12 en punto, así que vamos a iniciar esta webinar de hoy día. Nuestra webinar trata de iniciativas del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, ISCI, durante la crisis COVID-19. El resumen de esta presentación, porque es solamente un resumen, de ISCI, reorientó capacidades, conocimientos y recursos de la crisis COVID para colaborar directamente con la primera línea de salud. Así, ISCI ha desarrollado iniciativas que aportan a cada uno de los diferentes elementos necesarios para contener la crisis: control de contagios, optimización de las operaciones de los centros de salud y análisis de medidas para el desconfinamiento. Estas iniciativas se caracterizan por el trabajo colaborativo con quienes están a cargo de la toma de decisiones y de ejecutar. Por ello, muchas de ellas se encuentran implementadas. Bueno, hay un poco más, después pueden ver algunas páginas que seguramente nuestro gran relator nos va a ayudar a conocer. Y les voy a presentar a nuestro relator. Él es Leonardo Basso, experto en estos temas. Él es profesor de jornada completa en el Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Física y Matemáticas de la Universidad de Chile. Es máster en Ingeniería de Transporte de la Universidad de Chile y PhD del Southern School of Business de la Universidad de British Columbia en Canadá. Las áreas de investigación de Leonardo son la economía de transporte y la economía industrial y antimonopolios. Recientemente empezó a investigar sobre la importancia del transporte público y la estructura urbana y en el uso de datos de identificación automática de vehículos para la predicción de colisiones en tiempo real usando técnicas de Machine Learning. Es director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISCI, del Centro de Excelencia, actualmente ANID, Agencia Nacional de Innovación y Desarrollo, ex CONICET. Así es que les dejo con Leonardo. Adelante, Leonardo, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Por supuesto, gracias por la invitación. Esto es estar en casa. Un afectuoso saludo a las ingenieras e ingenieros y otras personas que nos acompañan hoy día. Voy a pasar inmediatamente a la presentación. La presentación se llama Iniciativas del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería durante la crisis COVID-19. Quizás un título mucho más descriptivo que atractivo, pero es exactamente lo que voy a hablar en este día 11 de agosto de 2020, que es un día súper importante. Así que voy a comenzar por lo más, posiblemente lo más relevante del día de hoy, y es desearle un muy feliz cumpleaños a la ingeniera Miriam Sotz, mi madre. Pensé pedirle a todos que cantáramos el cumpleaños feliz, pero ya me pareció demasiado, así que aprovecho aquí de saludarla. Ella está escuchando, ingeniera de UECHEF también como yo y mi padre. Ahora paso a lo segundo más importante del día, que es la presentación. Como bien dijo Marcia, yo soy académico en Ingeniería de la Chile. Tal vez para algunos de ustedes el instituto puede ser un poco más desconocido. Entonces voy a tomarme 2 diapositivas para contarles qué es lo que es el instituto. El Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería es un centro de excelencia en el que confluyen investigadores de diferentes universidades y diferentes disciplinas de la ingeniería y la economía. Está albergado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, cuenta con la Pontificia Universidad Católica de Chile como institución asociada y colaboran la Universidad de Concepción, la Universidad de Talca, la USACH, la Universidad de los Andes, Diego Portales y Adolfo Ibáñez. El instituto existe hace 14 años ya y fue dirigido durante muchos años por el destacado ingeniero Andrés Weintraub, y tomé la posta yo después de un tiempo no tan fáciles. Tomé la posta el 1 de octubre, así que se imaginan que han sido tiempos intensos. ¿Qué es lo que hace el ISI? Desarrolla investigación científica y tecnológica y contribuye a la formación de nuevos investigadores. Pero algo que es muy relevante
es que parte de nuestra misión es vincularnos con el entorno productivo y público para transformar investigación de frontera en soluciones a problemas reales. Es decir, investigamos, innovamos, y luego esa innovación debe ser transferida para impactar y generar beneficio social y económico. La segunda diapositiva es mostrarle cómo estamos organizados. Tenemos 5 líneas de investigación: Data Science, Energía, Mercados, Organización y Regulación, donde estamos los ingenieros economistas, Investigación de Operaciones y Optimización, Ingeniería de Transporte. Esas líneas de investigación confluyen, interactúan para generar impacto en diferentes áreas de la sociedad chilena, particularmente sistemas y políticas de salud, que ha sido un foco permanente. Ahora, el instituto genera mucha investigación y mucho impacto en general, pero cuando comenzó la crisis COVID en marzo, el instituto tomó la decisión rápidamente de reorientar sus capacidades, sus conocimientos y sus recursos hacia la crisis. El objetivo era colaborar directamente con todo aquello que pudiese ayudar o aliviar a la primera línea de salud. En ese sentido, lo que nosotros buscamos fue desarrollar iniciativas que aportaran en los diferentes elementos necesarios para contener la crisis, y les voy a mostrar una diapositiva de eso en un segundo. Y nos planteamos que estas iniciativas servían en la medida que trabajáramos colaborativamente con el sector público y privado, con aquellos que están encargados de tomar decisiones y de ejecutar, o con aquellos que nos pudieran aportar a conseguir estos objetivos. En otras palabras, nos planteamos que tener muy buenas ideas y dejarlas en papel para que alguien venga a buscarlas no es suficiente, que aquí era necesario insistir y convencer para que lo que nosotros creemos que puede ayudar efectivamente ayude. Tengo acá una foto de todos los investigadores y gran parte del staff del instituto, y uso esta foto para recordarme y contarles que las iniciativas que yo voy a presentar son el fruto del trabajo de muchísima gente. Hay entre ingenieros, investigadores, geógrafos, periodistas, más de 60 personas trabajando en todas las iniciativas que yo les voy a mostrar. Y aprovecho aquí de reconocerlos a todos. Todas las iniciativas están disponibles para ser revisadas en nuestro sitio web, www.isi.cl, ISCI. Ahí se van a encontrar con una descripción cortita de la iniciativa, con acceso a todos los reportes que hemos hecho, que son públicos todos, acceso a reportes más detallados con algo de las metodologías, y acceso a las noticias de prensa que han cubierto cada una de las iniciativas. Yo las voy a cubrir ahora de la siguiente manera. Nosotros tomamos la decisión de intentar aportar a los diferentes elementos que creemos que son necesarios para contener la crisis. Eso es control de contagios, ayudar a un mejor uso de la infraestructura de los centros de salud, ayudar a cuidar y proteger a nuestro personal en los centros de salud, y ayudar a una rama grande y muy importante, que es la hospitalización domiciliaria. Es decir, una vez que podemos tratar de ayudar a controlar los contagios, pero alguna gente se va a contagiar y parte de esa gente va a requerir atención de salud, y por lo tanto pasamos a ayudar en la atención de salud. Y luego vienen otros factores que están asociados a la crisis sanitaria, que conversan entre ellos, que son los factores socioeconómicos, y en eso hemos estado también, y cada vez más. Entonces yo voy a seguir esta estructura para prestarles cada una de estas iniciativas, cada uno de estos puntitos pequeñitos es una de las iniciativas que estamos haciendo. Me voy a detener en algunas más que otras, por cierto, porque si no podríamos estar bastante tiempo. Entonces voy a partir por control de contagios y voy a partir hablándoles de movilidad. Las formas de controlar los contagios son esencialmente 3. Lavado de manos, es decir, higiene, uso de mascarilla, y lo otro es control de la movilidad. El caso más extremo es que si cada uno de nosotros se quedara quieto en el lugar que está, 1, 2, 3, movilidad, entonces no habría contagio, ¿cierto?
Por lo tanto, entender de qué manera la gente se mueve, qué es lo que está sucediendo, era fundamental, y nosotros entendimos eso muy tempranamente. Y afortunadamente se dio esta reunión virtuosa en que Entel y Entelocean comprendieron lo mismo, y nosotros firmamos una alianza con Entel. El instituto formó una alianza con Entel para hacer geointeligencia y análisis de la movilidad en la pandemia. Hay un sitio web que se llama covidanalytics.ici.cl en el que ustedes van a poder ver visor de movilidad y reportes. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros analizamos la interacción anonimizada de millones de dispositivos móviles con la infraestructura de telecomunicaciones. Esto se anonimiza y se agrega a nivel de zona censal, que permite entender muy bien para asegurar la anonimidad completa y perfecta de estos datos. Eso se cruza con información demográfica, se cruza con información de contagio y nos permite generar una serie de reportes de acceso público. Tenemos reportes de movilidad, varios ya por comuna para las regiones Quinta, Ñuble, Biobío y la región metropolitana. Está por salir muy prontamente respecto de Valdivia y Coyhaique. Tenemos un reporte, por ejemplo, de movilidad y contagios, de qué manera la movilidad influye, la reducción de la movilidad influye en la baja de los contagios. Tenemos reportes territoriales que correlacionan movilidad con la infraestructura urbana. Y tenemos una visualización gráfica e interactiva de los patrones de movilidad que ustedes pueden ver, por ejemplo, acá. Decidí no mostrar un video. Esto muestra la región de Valparaíso, acá abajo está las regiones de Biobío y Ñuble, está la región metropolitana. Ustedes pueden entrar a este visor y analizar los datos de movilidad, de entradas y salidas de zonas censales de la semana que ustedes gusten. Pueden ir y mirar toda esta información. Aún más pueden bajar esa información si es que quisieran aplicarla para cualquier tipo de estudio. Está disponible en el sitio web nuestro y además está disponible en el GitHub del Ministerio de Ciencia. Para darles un ejemplo, este es el último reporte de movilidad de la región metropolitana, que es el que cubre qué es lo que pasó cuando se entró a transición, es decir, cuando las comunas del sector oriente fueron movidas al paso 2, en que se liberan bastante de las medidas de confinamiento. Esto es una exclusiva para el Colegio de Ingenieros porque esto va a aparecer en un diario de circulación masiva en algo así como 2 horas más. Así que ustedes son los primeros en ver estos gráficos públicamente. Para darles un ejemplo, ¿qué es lo que muestra el gráfico de la izquierda? Está graficado en 0% la movilidad de la última semana normal. Lo que muestra esto es que cuando se cerraron los colegios hubo una baja relevante de movilidad que puso algunas comunas con una movilidad reducida en 20% y otras comunas, las comunas de barrio más alto, perdón, de estrato socioeconómico más alto, coincide con la geografía, tuvieron una baja de movilidad mucho mayor. Eso indica que el teletrabajo es mucho más posible para estratos de ingreso socioeconómico más alto. Eso se mantuvo en el tiempo. Los estratos socioeconómicos más bajos y las comunas más periféricas tienen una reducción de movilidad cercana al 20%. Las comunas de estratos socioeconómicos más altos tienen una movilidad mayor. Todos los puntitos blancos son cuarentena. Ustedes pueden ver aquí los efectos de mayo, en que la movilidad subió y tuvimos una crisis de contagios. Luego, con la cuarentena total, la movilidad baja a algo que está en promedio en el 35%. Eso fue información muy relevante. Lo que las autoridades decían es que esperaban una baja de movilidad del 50%. Esa baja de movilidad no se alcanzó nunca en ninguna región de Chile. La baja de movilidad fue máximo 35% y no conseguimos más. Las razones son varias, están cubiertas en el reporte. ¿Qué es lo que puede indicar este último reporte? Si ustedes miran las últimas semanas, la movilidad venía al alza. Es decir, todas las comunas estaban desconfinándose a pesar de la cuarentena. Había un aumento moderado pero sostenido de la movilidad. Y lo que pueden ver es que cuando se pasa a transición, en estas comunas la movilidad, por supuesto, aumenta mucho más. Ahora, algo que es súper relevante es lo que muestra este gráfico aquí en este mapa en la derecha, un mapa de calor. Y muestra cómo variaron las salidas desde zonas confinadas, aún en cuarentena, hacia zonas desconfinadas. Es decir, aquello que no debiese pasar, la atracción de viajes desde zonas desconfinadas, perdón, la atracción de viajes de zonas desconfinadas desde zonas confinadas. Y lo que esto muestra, todo lo que es amarillo oscuro, naranjo o rojo, son aumentos de entre 10 y 15% o más de salidas desde esas zonas
hacia las zonas confinadas. Es decir, perdón, las zonas desconfinadas. Las zonas en transición, las comunas en transición, atraen viajes y por lo tanto atentan contra la baja de la movilidad en las zonas que están en cuarentena. Está por ver qué es lo que va a pasar con Providencia, que seguro es un gran atractor de viajes. Los invito a ver, hay muchos reportes de movilidad para diferentes regiones y diferentes áreas. Esto ha tenido mucho impacto en política pública. Nosotros creemos que son datos que son muy útiles porque permiten ver antecedentes que si no, no son visibles. Existía la idea de que el sector oriente iba a traer viajes, nosotros lo cuantificamos. Hemos estado también analizando, junto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la Dirección de Transporte Metropolitano, de qué manera varían las validaciones VIP. Esto es importante porque las validaciones de las tarjetas VIP pueden variar de una manera diferente de cómo varía la movilidad, lo que es una indicación de que los viajes se están realizando hacia otros lugares de otras maneras. Eso está muy bien capturado en los análisis territorial que hizo el equipo GEO del instituto. Me cambio de tema. Tenemos movilidad, somos capaces de ayudar a entender cómo se está moviendo la gente y de qué manera eso influye en los contagios. Otra manera de intentar controlar los contagios es testear mucho, multiplicar la capacidad de testeo, y para eso nosotros tenemos desde el principio de abril, junto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, una propuesta. La idea es la siguiente: nosotros queremos testear más para detectar los focos tempranamente, es decir, testear, identificar contactos estrechos, trazar, aislar. Hay dos tipos de test. Están los tipos de test que sirven para confirmar que alguien estuvo enfermo, estos son los famosos test de anticuerpos, y hay test que sirven para detectar durante la etapa infecciosa o antes. Estos son los test de PCR, y más recientemente hay buenos antecedentes respecto a test de antígenos, pero PCR sigue siendo el gold standard. Los test de anticuerpos no nos ayudan a identificar cuando una persona está contagiosa, está infecciosa. PCR sí. Por lo tanto, el objetivo es hacer un screening o un testeo masivo preventivo vía PCR para detectar los focos tempranamente. ¿Cuáles son las barreras? Hay un problema en la logística y la toma de muestras si es que uno quiere testear mucho. Lo más importante es la capacidad de testeo, que está limitada por la componente laboratorio. Aquí hubo un gran trabajo del Ministerio de Ciencia, particularmente la subsecretaria Torrealba. Chile tenía en marzo de este año la capacidad de testear 3.000 PCRs, dado esencialmente por el Instituto de Salud Pública. Gracias a una labor rapidísima, estamos testeando hoy día, tenemos una capacidad de hacer más de 20.000 test, con la incorporación de laboratorios privados, laboratorios de investigación y de universidades. Sin embargo, si queremos testear mucho más, 20.000 test sigue siendo poco y estamos a capacidad. Además, eso genera demora en las entregas de resultados. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos testear mucho más? Y la solución propuesta es testeo grupal, que minimiza el uso de recursos escasos, PCR y reactivos, y que además aminora los tiempos de entrega de los resultados. Los antecedentes son sencillos. El paradigma en el testeo individual es que uno le toma una muestra a una persona, esa muestra va a dar a un tubito, ese tubito va a dar a una máquina de PCR y eso entrega un resultado. Se necesitan, por lo tanto, N test para testear a N muestras. El paradigma en el testeo grupal o de pool testing es que uno toma muestras a las personas y luego las muestras de esas 5 o 10 personas o más van a dar a un solo tubito. Y es ese tubito el que va a dar a la máquina de PCR y que genera un resultado positivo o negativo para el virus. ¿Cuál es la política de testeo grupal? Se sigue dos etapas. En la etapa 1 se testea la muestra combinada de un grupo, es decir, la muestra que representa a 5 o 10 personas. Si el resultado es negativo, entonces se concluye que no hay personas contagiadas en ese pool, y por lo tanto, para todo ese grupo de personas se define que esas personas están con PCR negativa. Si es que hay un grupo que genera un test positivo, entonces en ese caso se testea individualmente a cada persona del grupo. Algo que es súper relevante acá es que no hay que volver a tomar muestras, sino que se vuelven a las muestras originales que se tenían tomadas. ¿Qué es lo que ocurre? Es que cuando la prevalencia es baja, se avanza a la etapa 2 con poca frecuencia. Es decir, se puede descartar contagios a través de una sola PCR de mucha gente, y en algunos casos se puede ir y avanzar, en unos pocos casos se avanza a la etapa 2 para ir a identificar exactamente quién o quiénes están contagiados. Como se usa
como se pasa poco frecuentemente a la etapa 2, se usan menos PCRs y por lo tanto además los resultados están más rápidos. Acá hay un ejemplo. Esto es, ¿cuántos test se necesitan en promedio para testear a 1000 personas? ¿Por qué en promedio? Porque algunas veces se pasa a la etapa 2 y otras veces no. Esto es función del tamaño del grupo que se use y de cuál es la incidencia de los contagios en la población. Entonces, déjenme darle aquí un ejemplo. Hoy día la positividad en Chile está en el orden del 10% o menos. Eso se refiere a gente que mostrando síntomas se acerca a un centro de salud. Para una incidencia de 10%, si se usa el tamaño de pool óptimo, que es 5, se usarían solo 600 PCR en vez de 1000, es decir, hay un ahorro de 40%. Sin embargo, cuando uno está haciendo screening, uno está yendo a visitar poblaciones asintomáticas, y por lo tanto la positividad que uno espera es inferior que la que tienen aquellos que con síntomas van a un centro de salud. Entonces voy a pasarme aquí inmediatamente al ejemplo del 2%. Si la incidencia es del 2% y se usa un tamaño de pool de 8, entonces uno va a usar 27%, sí, de los test que se necesitarían para 1000 personas. Y como solo se usa el 27% de los test, hago 274 PCR en vez de 1000, entonces ahorro recursos, pero al mismo tiempo puedo informar mucho más rápido, porque solo tuve que hacer 274 PCRs y no 1000. ¿Cuáles son los antecedentes en el contexto COVID-19? Hubo una validación del testeo grupal temprana en Israel, en que probaron con grupos de hasta 32 que no alteran el protocolo individual. Está implementado en partes de Estados Unidos, en Israel hace rato y en Wuhan, implementándose en Alemania y Argentina. La experiencia en Chile es que clínicamente el método fue validado para grupos de tamaño 5 y 10, primero por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, luego por la Universidad de Magallanes y por la Universidad Austral de Chile también. El resumen, porque aquí yo no me voy a no voy a meterme en las profundidades de los ensayos clínicos, es que el protocolo apenas se modifica. Esencialmente, el protocolo es acerca de cómo se mezclan las muestras en una sola, y en versión ingeniería no hay efecto dilución, es decir, no hay problema en mezclar las muestras, salvo en aquellos casos que darían esencialmente indeterminados en una PCR individual también. Nosotros hicimos una propuesta para pilotear pool testing en establecimientos de larga estadía de adulto mayor, población vulnerable. En Europa, el 50% de los fallecidos ocurrieron en hogares de adulto mayor. Hicimos esta propuesta frente al comité asesor de MinSal, que después de escucharnos y hacer una consulta a comités de ética, recomendó adoptar la estrategia de exámenes grupales al Ministerio de Salud y avanzar con nuestro piloto. Esto fue recogido por el Ministerio de Salud y la subsecretaria DASA, la Subsecretaría de Salud Pública, nos autorizó a realizar el piloto y nos proveyó de los recursos necesarios. Este piloto fue llevado adelante junto con Senama, con el Instituto, con la Facultad de Medicina y la Asociación Chilena de Seguridad, que fue quien hizo la toma de muestras. Fuimos a 2 establecimientos de larga estadía en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Testeamos a residentes y funcionarios 3 semanas seguidas. En el primer ELEAM testeamos a 45 personas y en las 3 semanas los resultados fueron todos negativos. El ELEAM 2 es muy interesante porque en la primera semana encontramos a un funcionario contagiado que todavía no tenía síntomas. Esa persona fue rápidamente contactada, aislada, y fue a pasar su enfermedad al hogar. Esto es súper importante porque quiere decir que detectamos a una persona contagiada asintomática en un hogar de adultos mayores donde la población es muy vulnerable. A la semana 2 volvimos y testeamos a todo el mundo porque puede ocurrir que hubiera otras personas que estaban contagiadas pero que todavía no tenían suficiente carga viral para hacer un PCR, y logramos detectar que en la semana 2 y en la semana 3 no había más personas contagiadas y por lo tanto logramos detectar en esa semana 1 un potencial foco que logramos que no ocurriese
a través de ese contagio. Ahora, en el ELEAM 1 testeamos a toda esta población vulnerable usando un 20% de los test que se hubiera usado de otra manera, 27.135 se informó muy rápido y también se gastó un 20% de los recursos. En el ELEAM 2 usamos 35 PCRs en vez de 147, es decir, un 24% de lo que se hubiese usado si hubiéramos testeado a todo el mundo. Se usó un 24% de los recursos, se detectó el caso positivo y estuvo aislado en menos de 20 horas y conseguimos que no hubiese un brote. Esto es súper importante. Esto demuestra que el testeo preventivo funciona en poblaciones vulnerables y además demuestra que la técnica de pool testing es factible y ahorra recursos y tiempo. Esto tuvo impacto. Acá está una noticia. El resultado es un resultado feliz. Como resultado de nuestro piloto, en EpiVigila se creó una entrada específica para búsqueda activa mediante pool testing. Nuestros partners del Hospital Calvo Maquena llevaron la búsqueda activa al Servicio de Salud Metropolitano Oriente usando pool testing. Tienen a estas alturas, bueno, esto fue hace una semana atrás, 1.668 pools para 8.261 muestras, donde encontraron 7.957 negativas, 258 positivas y 46 indeterminadas, con una posibilidad de 3,8, que es baja, mucho más baja que la que se tiene cuando la gente va a los centros de salud, poco más alta que la que se observa en otros países en poblaciones asintomáticas. Lo que es importante es que se usaron 2.400 PCR en vez de 8.200. Los resultados están en 35 horas en vez de 100, si es que se usaran muestras individuales. Y el costo de hacer esta búsqueda activa fue 60 millones en vez de 206 millones. Y por lo tanto la técnica es muy importante. ¿Qué es lo que estamos? Estamos escalando hacia testeo preventivo masivo y recurrente. Esta es una propuesta que está hecha junto con la Facultad de Medicina, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el Hospital Calvo Maquena, la Asociación Chilena de Seguridad y por supuesto Senama, que forma parte del Estado. Es una propuesta que fue hecha a la Subsecretaría de Salud Pública. La idea es transferir los protocolos a otros laboratorios, hacer mejor análisis de los tamaños de pool. Y el instituto va a modelar la recurrencia de testeo en poblaciones asintomáticas, cosa que no es obvia. ¿Cuán seguido se debe testear a los residentes de un ELEAM? ¿Cuán seguido se testea al personal? ¿De qué manera depende eso de la prevalencia o la cantidad de contagios que hay en una comuna particular en la que esté ese ELEAM? ¿Cómo cambian las respuestas anteriores contingentes en la aparición de los contagios? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Cuánto personal para las muestras y kits de tomas, extracción PCR? ¿Cómo se hace la logística y el despacho del matching de muestras de laboratorio? Todas estas son cosas que los ingenieros estamos muy acostumbrados a hacer o forman parte de nuestra expertise. Y nosotros esperamos avanzar muy, muy pronto con este escalamiento. Estamos en la última firma de un convenio de colaboración con Senama para poder avanzar muy rápidamente con esto. Vamos a poner a disposición del mundo, porque esto no existe, una calculadora de pool testing para ver cuál es el tamaño óptimo del pool en función de la prevalencia y la correlación, es decir, cuán cerca o lejos están las posibles personas que se contagian. Y tenemos también un simulador para estudiar recurrencia. Aquí voy a ser más breve. Testeo, trazabilidad y aislamiento. Junto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile hicimos una propuesta que fue entregada al gobierno respecto de cómo ayudar al testeo y la trazabilidad desde la atención primaria en el momento mismo en que se toma la PCR. Es decir, rápidamente capturar a esa persona para poder seguirla, trazarla, en caso de que su PCR dé positivo, continuar con el procedimiento, y si el PCR da positivo, esencialmente cerrarlo. También hay una optimización del seguimiento de trazabilidad a través de un proyecto ANID que ganaron los investigadores Isi y Richard Weber con Ángel Jiménez. Richard Weber es el de la izquierda y Soledad Oneto lo estaba entrevistando y no forma parte del instituto. Decíamos antes, desconfinamiento. Les mostré a través de nuestro análisis de movilidad que efectivamente en las zonas desconfinadas la movilidad aumenta, que también aumenta la movilidad en las zonas que todavía están confinadas y en cuarentena, y más aún que hay atracción de viajes hacia las zonas desconfinadas. Ahora,
Lo que dice el paso 2 es, va a haber más movilidad, siga lavándose las manos, use mascarilla y por favor mantenga 1 metro de distancia con las otras personas. De hecho, las actividades colectivas están circunscritas a un máximo de 5 o 10 personas en diferentes circunstancias. Sin embargo, existe un evento que ocurre en la mañana y en la tarde y que es aglomerado o masivo todas las veces, que es el movimiento en transporte público. Entonces, una pregunta que es bien relevante es, si estamos pidiendo a la gente que, por ejemplo, en las ferias libres mantenga 1 metro de distancia de otras personas, cosa que ocurre al aire libre, ¿qué es lo que podemos hacer respecto de las personas que pasan 1 hora o más adentro de un bus o del metro para que mantengan ese distanciamiento? ¿Es posible o no? Lo que hicimos acá fue preguntarnos qué políticas de transporte debiesen implementarse para evitar las aglomeraciones en paraderos y vehículos y qué recursos serían necesarios, partiendo por se puede o no se puede, o qué es lo que se necesita para mantener 1 metro de distancia al interior del transporte público. Para eso, lo que estábamos tratando de considerar eran recursos monetarios, de operación, inversiones en capacidad, en flotas, etcétera, junto con otras medidas de gestión de la demanda. Para ello construimos un modelo de elección de modo y de hora de salida al trabajo, que representa muy bien a Santiago para viajes largos, motorizados, en condiciones normales. Y nos preguntamos lo siguiente. Primer escenario. ¿Cómo conseguimos 1 metro de distancia al interior de los buses? Eso requiere que los vehículos estén ocupados a 1/3. Entonces lo que hacemos es, si imponemos que haya un 33% de ocupación máxima dentro de un vehículo, ¿qué es lo que ocurre? Supusimos para ese primer escenario que además las siguientes medidas estaban implementadas. Esto es una suposición, no es que estén implementadas, sino que suponemos qué pasaría si además estuviesen implementadas. Entonces, si están implementadas las pistas solo bus de manera masiva, si lográsemos mantener en desconfinamiento teletrabajo, clases online o movimiento a modos activos de transporte como la bicicleta, de manera que los viajes motorizados disminuyan con respecto a lo normal en 15 o 20%. Y si se pudiera además diferir las entradas al trabajo para que 20% de los viajes pasen desde la hora punta a la hora fuera punta, si todas esas cosas estuvieran funcionando, para conseguir 1 metro de distancia en el transporte público se requeriría aumentar el subsidio actual en 129% y se requeriría aumentar la flota de buses en un 30%. Nuestra conclusión es que conseguir el metro de distancia es inalcanzable, porque no están esos recursos, porque no podemos inventar de un segundo a otro esa nueva flota y porque las medidas que están descritas ahí no están en este instante en funcionamiento. Nos preguntamos luego qué es lo que necesitamos para conseguir medio metro de distancia, es decir, un 66% máximo de ocupación del vehículo. Y lo que encontramos ahí es que si es que las medidas de pistas solo bus en todos los ejes congestionados, más una disminución de 15 o 20% en los viajes motorizados vía teletrabajo, clase online o bicicleta, y además se tuviera una política clara de entradas diferidas, entonces ese distanciamiento de medio metro es alcanzable sin más subsidio y utilizando la misma flota de buses. Eso lo que quiere decir es que algún grado de distancia física se puede conseguir solo si que estas medidas responden a un plan que consiga que se implemente. ¿Qué pasa si no se implementan estas medidas? Si no están las pistas solo bus, si no está el teletrabajo, si no están las entradas diferidas, entonces conseguir ese medio metro de distancia física al interior de un bus requiere aumentar el subsidio en 150% y requiere una flota de 40%. Por lo tanto, si no se logran implementar conjuntamente todas las medidas principales, entonces no se va a poder disminuir la ocupación de los vehículos a un 66%. Estamos trabajando ahora en un reporte similar para Concepción. El modelo de microsimulación lo que intenta tratar de decirnos es qué es lo que irá pasando con los contagios a medida que se va desconfinando. En otras palabras, lo que hace
es que se modelan todos los agentes de la región metropolitana. Cada una de esas pelotitas que se muestran a la izquierda es una persona. Se representan sus movimientos, los movimientos de las personas en condiciones normales, y se puede modelar qué es lo que ocurre bajo otras condiciones. Los movimientos de las personas de la región metropolitana se construyen a partir de datos como las postulaciones al sistema de admisión escolar, que permiten saber a qué colegios van y cómo se mueven las familias en términos escolares, las tarjetas VIP que procesamos en el instituto, la encuesta de origen-destino, el censo para datos socioeconómicos y, por supuesto, con los datos de movilidad en TEL. Se consideran riesgos de contagio, hogar, trabajo comunitario, y cada uno de estos agentes en algún instante se siembran contagios, infecciones sin síntomas, sintomático infeccioso, y se va simulando qué es lo que va pasando a medida de que hay movimiento, y se van generando contagios en base a probabilidad, y esto permite generar escenarios. Por ejemplo, los escenarios muestran que la apertura de colegios parece ser algo problemático. Me cambio ahora, habiendo hablado del control de contagios, a qué es lo que ocurre cuando la gente ya está contagiada. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar, aquí voy a ser más breve para que no se asusten, es el uso eficiente y seguro de la infraestructura disponible. Acá tenemos 3 iniciativas. La primera es la idea de un solo hospital. Esto se trabajó junto con Ingeniería de la Universidad Católica y la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. La iniciativa se llama PITAL. Y la idea es que permite conocer la información de disponibilidad de camas en tiempo real. La unidad de gestión de camas críticas pretende hacer lo mismo. La idea es tratar todos los hospitales de una región como un solo hospital. El problema de la unidad de gestión de camas críticas es que la actualización se hace 1 o 2 veces al día. Y por lo tanto, cuando aparece una persona en un cierto hospital y no tiene cama, lo que ocurre es que hay que comenzar a levantar el teléfono y preguntar dónde hay una cama y que por favor la reserven. Lo que hace Vital es que permite conocer esa información en línea y reservar la cama. Y por lo tanto es de gran ayuda para derivaciones rápidas cuando hay una saturación de los recintos. Esto está en uso en el Servicio de Salud de la Araucanía y Antofagasta y, por supuesto, expandiéndose. GEOS es un aparato que fue diseñado para desinfectar espacios. Esto ha sido en conjunto con investigadores del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad Católica. ¿De qué se trata? Se trata de un generador de ozono de bajo costo que es capaz de desinfectar espacios cerrados rápidamente, de desactivar el virus. El ozono es el desinfectante más eficiente de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y a diferencia de aquellos que funcionan en base a luz, no requiere que la superficie esté directamente expuesta. ¿Qué es lo que pasa en aquellos que funcionan en base a luz? Que si hay una superficie que no está expuesta, no se desinfecta. GEOS permite alcanzar las concentraciones adecuadas de ozono que permiten desactivar el virus. Y por lo tanto puede usarse fácilmente en lugares sin personas, porque el ozono es tóxico, tales como ambulancias, espacios clínicos, transporte público. El generador de ozono reduce los tiempos de desinfección en 90%. Está en pilotaje, bien avanzado en el Félix Bulnes. Estamos, de hecho, en avance para comprar materiales para la línea de producción de esto, y es de bajo costo y se puede mover de un lugar a otro en un mismo hospital o en transporte público. Claro, y aquí hay una noticia respecto del piloto del aparato que ustedes pueden ver allá abajo a la derecha. Esto fue muy relevante. Predicción de uso de camas UCI. La idea era poder informar a quienes tenían la tarea de generar nuevas camas UCI y a quienes tenían que operarlas, a SOSTIMI, de qué es lo que se les venía hacia adelante. Nosotros generamos 35 informes de predicción de corto plazo de camas UCI para poder decir esto es lo que viene. En los momentos más críticos llegamos, los usábamos los generábamos cada 2 días. Este es, por ejemplo, la situación cuando, esto es de uno de los últimos informes, cuando la situación ya no era crítica. Pueden ver ahí que a 1 semana o a 2 semanas la región metropolitana venía bajando en el uso de camas UCI. Este es un ejemplo de la predicción del 20 de junio.
en que podíamos informar que a una semana se iban a necesitar 269 camas adicionales y a 2 semanas 352 camas. Estas predicciones se hacían mediante variados modelos. Ustedes pueden ver unas pelotitas moradas y unas pelotitas negras. Las pelotitas negras son lo que ocurrió en la realidad, las pelotitas moradas fueron nuestra mejor predicción, basado en varios modelos estadísticos de aprendizaje de máquina de flujo hospitalario. Hace muy poco nosotros reorientamos las capacidades de nuestros equipos de trabajo hacia otras iniciativas, considerando la baja de los contagios y la desocupación o la desaturación de los sistemas, pero estamos listos para volver a hacer esto después de 34 reportes. No nos cuesta mucho volver cuando sea necesario. Por otro lado, lo que ocurría es que la pandemia impuso desafíos de grandes proporciones en recursos críticos, camas, respiradores, pero también en personal de salud capacitado. El problema es que hay una alta tasa de contagio entre el personal de salud. Ahí dice personal médico, y esto yo lo debería haber corregido hace mucho tiempo, porque no, para operar alrededor de una cama COVID se necesita el intensivista, pero también se necesita al kinesiólogo, a la enfermera, a la TENS, a los psicólogos que tienen que ayudar a los pacientes que lamentablemente no logran superar el virus. Ahora, lo que ocurre es que nuestros equipos de salud se estaban enfermando rápidamente. Y la pregunta era, ¿de qué manera ayudamos? La intervención que propusimos fue la siguiente: diseñar turnos de trabajo que minimicen la probabilidad de contagio. Optimizar dinámicamente, reubicando el staff entre los turnos cuando los contagios aparezcan. Tomar en cuenta las situaciones particulares del personal. La gente tiene circunstancias. Y si nosotros no tomamos en cuenta esas circunstancias, entonces íbamos a proponer algo que era infactible. Decimos tomar en cuenta eso. Generar una plataforma de visualización que facilitara la implementación y uso por parte del hospital. Trazar para identificar personal con riesgo de contagio. Y para ayudar a que personal experimentado, que por la razón que sea, porque está en cuarentena o contagiado, pero sin demasiados síntomas, pudiese ayudar al personal que está en terreno en situación crítica, decidimos poner ventiladores en línea. Es decir, la información más relevante de un ventilador, ponerla de manera que pudiese ser vista remotamente por personal experimentado y prestar apoyo al personal que está en terreno. Eso le llamamos teleUCI. Para los puntos 4 y 5, 6, integramos con empresas tecnológicas innovadoras que tenían experiencia en estos aspectos. La iniciativa se encuentra en diferentes fases de implementación en estos 3 hospitales. El Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, que fueron los primeros que nos prestaron atención en esto, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en avance en el Sotero del Río y en conversaciones con hartos hospitales más en este instante. La idea es relativamente sencilla. Si el instante del contagio es T, la persona comienza a ser infecciosa 3 días después, alcanza el máximo de infección alrededor del día 5, pero sus síntomas aparecen recién en el día 6, después del contagio. Y eso es un gran problema, porque la persona tiene 3 días muy infecciosos, sin tener contagios, o sea, sin tener síntomas, y por lo tanto no se sabe que está contagiado. Entonces lo que se busca son esquemas de turnos que reduzcan la exposición al contagio, y para eso hay que aprovechar el periodo de incubación de la enfermedad. La regla general es que esto se logra con turnos que combinan periodos concentrados de trabajo durante 3 o 4 días y periodo largo de descanso de días aproximadamente. Y esos esquemas se coordinan para reducir la cantidad de gente que está expuesta, pero al mismo tiempo cumplir con lo que se debe cumplir. Entonces aquí hay un ejemplo, tomamos la misma gráfica anterior. Un turno típico de una persona que tiene 22 o 24 horas contratadas es que trabaja 24 horas y vuelve al día 8. Si es que esa persona se contagió mientras estaba en su turno del día 1, vuelve en el día más infeccioso y posiblemente no tenga síntomas, o tenga síntomas muy leves o no se dé cuenta. Es decir, ese turno es un turno que, si la persona se contagia, infecta, nadie se entera que infecta y el turno completo cae. Hay harto de esto que se observó particularmente en el Hospital San José, muy al principio de la crisis. Un turno que cumple las mismas horas es que la persona trabaje el día 1 y el día 3, y luego se vaya a descansar 12 días. ¿Por qué? Porque durante esos 12 días, si es que esa persona se contagió, va a mostrar síntomas.
y si muestra síntomas se le va a hacer la PCR y eso se va a descubrir sin que haya contagiado el turno completo y luego vuelve al día 15 y 17. ¿Qué es lo que se hizo para poder cumplir? Se generó un modelo de simulación que modela las interacciones y las probabilidades de contagio con pacientes, con miembros de los equipos médicos en función de cuál es el equipamiento de protección personal y fuera del hospital. Se hacen encuestas de turnos factibles a todo el staff de salud. ¿Puede usted hacer esto? ¿Puede usted hacer esto otro? Y luego se genera un modelo de programación entera que permite encontrar cuáles son las asignaciones de turnos que minimicen el riesgo de contagio, entrando como restricciones los contratos de cada integrante del personal crítico y las disponibilidades que entregaron vía encuesta. Y eso permite generar, por ejemplo, una planificación de turnos como que luce de esa manera, en que rojo, verde, morado y amarillo son turnos de 2×12. Lo que ocurrió aquí es que con turnos de 2×12 no se alcanza a cubrir la necesidad y por lo tanto hubo que incorporar turnos de 1×6 que son menos ideales pero que no se toman con nadie. Y para poder terminar de completar hubo que incorporar 2 turnos de 2×5. Esto permite minimizar los riesgos de contagio, minimizar la probabilidad de que los equipos caigan y por lo tanto salgan de la atención, al mismo tiempo que cubrir las necesidades del recinto. Ahora, respecto a TeleUCI, lo que ocurre es que a medida que avanzan los contagios en los equipos críticos o que los integrantes entran en periodo de protección de descanso, la presencia en terreno de intensivistas experimentados decrece. Y está más o menos claro que cuando no hay un intensivista experimentado, sino que entra con una voluntad de hierro, desde la banca, una persona menos experimentada de ventilador, estamos hablando de psiquiatras y dermatólogos, entonces la letalidad aumenta. Lo que hicimos fue conversar con el consorcio de Apneo, que desarrolló hardware y software que permite poner la información relevante de un ventilador mecánico en línea, de manera que esa información pueda ser monitoreada remotamente por un profesional experimentado que ni siquiera tiene por qué estar en la misma región. Y de esa manera presta apoyo al personal en terreno, pasando visitas o viendo los casos más críticos. Apneo disponibilizó esa tecnología para el proyecto, y eso se encuentra operativo en el Hospital Herminda Martín de Ñuble, y aquí tenemos un video muy lindo que fue la primera vez que un ventilador transmitió directamente en línea hacia, en este caso, un computador. Esto está siendo operativo y el lanzamiento se hizo hace algún tiempo atrás y corrimos el riesgo de mostrarlo en vivo y afortunadamente funcionó. Yo estaba con un poco de pánico, pero funcionó todo muy bien. Acá está la cobertura de prensa, tanto respecto a los turnos anticontagios como de TeleUCI. Hospitalización domiciliaria. En muchos casos, las personas contagiadas son monitoreadas en domicilio, porque no fue necesario ponerlas en una cama intermedia o una cama UCI, o ante la necesidad de tener camas UCI, la gente es derivada muy rápidamente a una cama intermedia, y como las camas intermedias también se copan, las camas intermedias son, la gente en camas intermedias es derivada a sus hogares, y esa gente está hospitalizada en el hogar. Entonces desarrollamos 2 herramientas. Una se llama VIDA, COVID en el hogar, que es una herramienta para apoyo de la hospitalización domiciliaria en términos de ruteo y cómo construir los equipos. Un equipo de visita tiene diferentes tipos de profesionales y tiene que cubrir diferentes pacientes en el espacio y tiene además diferentes tiempos de atención dependiendo del caso. Este es un problema complejo y se construyó una herramienta que ayudara a preparar esos despachos y que pudiera reaccionar en línea. Esto está implementado en el Hospital San Juan de Dios y hay trabajo en desarrollo en el Hospital Sotero del Río, donde hospitalización domiciliaria es como, no sé, es de verdad un problema grandote. Ahora, una forma de evitar tener que visitar es monitorear remotamente. Y entonces el instituto está trabajando muy avanzadamente en un monitor remoto. La idea es que el paciente hospitalizado usa un dispositivo que permite medir los signos vitales. El mismo paciente toma sus signos vitales y además el monitor toma información del medio ambiente, como por ejemplo temperatura y humedad. Esa fotito que está ahí es del primer aparato que se diseñó.
Esas señales que se toman son limpiadas, procesadas mediante algoritmos específicos y son enviadas al hospital al que corresponde este paciente hospitalizado, y eso va a dar a indicadores, a dashboard, tableros, y puede generar alarmas. Los sensores los sensores miden frecuencia cardíaca y saturación. Hay un acelerómetro para frecuencia respiratoria, termómetro, y una vez que la persona, que el aparatito le dice que termina, la persona aprieta un botón y los datos se envían. Es el mismo aparato el que se encarga de tener conectividad. Acá hay un ejemplo del dashboard. Esto es, pueden ver que esto es un proyecto junto con el hospital, el Centro Asistencial Dr. Sotero del Río. Estas son las primeras pruebas respecto de cómo están los pacientes, estables, inestables. Pueden ver ahí que Bob Dylan está estable. Esto es parte del staff que estaba monitoreándose a sí mismo en su casa. Con esto, los equipos pueden ver cómo están los pacientes. Si es que hay un paciente que muestra algún problema, lo pueden llamar. Si es que hay algún paciente que se pone nervioso, puede llamar al hospital y puede decir, ¿sabe qué? No se ponga nervioso, estamos viendo, está todo bien. Recientemente ocurrieron dos cosas. Nuestro aparatito luce ahora mucho más lindo, es el que está a la izquierda, y esto está siendo monitoreado en el hospital. Está siendo monitoreado con pacientes hospitalizados de verdad, lo que permite verificar que todo va bien con las mediciones, cosa que es así, y el dashboard está siendo trabajado directamente con quienes lo van a operar. Por lo tanto, ellos nos dicen, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Las alarmas son perfectamente customizables. Cierro y me quedan 4 minutos de presentación con temas socioeconómicos. Actitudes hacia vacunas. ICI forma parte de una investigación internacional respecto de cuál sería la aceptación de la vacuna contra el COVID. Esto va a ser súper relevante. Estamos suponiendo que la gente no va a poder ser obligada a ser vacunada. Entonces la pregunta es, ¿va a querer la gente vacunarse o no? Y eso, o la reacción de la gente, posiblemente depende de atributos como riesgos de infección. ¿Cuál es el riesgo de que me infecte? ¿Cuál es el riesgo de la enfermedad? ¿Cuánto tiempo me va a durar la vacuna? ¿3 meses? ¿1 año? ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios? ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar? ¿Cuál es el costo? ¿Van a estar vacunados todos o algunas personas? ¿Cómo va a estar vacunado el resto? Esta información va a ser levantada simultáneamente en 12 países: Alemania, Australia, Chile, China, Colombia, Estados Unidos, España, Inglaterra, Japón, Namibia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, en este estudio internacional que lidera ICI acá en Chile. Y creemos que hay información que va a ser extremadamente útil para entender las actitudes de las personas respecto a la vacuna y poder planificar el futuro cuando exista esta vacuna. Por último, en términos socioeconómicos, el grupo de energía ha estado estudiando la evolución de la demanda eléctrica. Como dijimos antes, nosotros creemos que cuando hay una pregunta relevante, tenemos que ser capaces de ingeniárnosla para conseguir los datos. Este estudio es posible debido a la recolección de datos horarios de consumo que provienen de los equipos de medición inteligentes que tiene desplegado en él, con quienes firmamos un convenio para poder analizar estos datos, por supuesto anonimizados, que permiten entender, por ejemplo, cuál ha sido la variación de la demanda eléctrica regulada en el gráfico superior a lo largo del tiempo y cómo cambia en la cuarentena, y cuál ha sido el efecto en el consumo residencial de la demanda eléctrica en el tiempo. Se puede ver cuál ha sido cómo ha cambiado esto de la semana 17 a la semana 21 del año, donde se pueden ordenar, por ejemplo, se puede ver que en la semana 17 era para todas las comunas parecidas. Sin embargo, esto cambió radicalmente hacia la semana 21, en que los mayores consumos están claramente asociados a las comunas de estratos socioeconómicos más altos. El trabajo que está haciendo con el Ministerio de Energía es intentar, a través de todos estos datos, identificar muy claramente vulnerabilidad, de manera de poder de manera de poder focalizar la ayuda y de paso entender dónde van a estar los no pagos futuros de las cuentas eléctricas. Y eso es muy relevante porque electricidad es un mercado regulado y cualquier tipo de subsidio o no pago genera presión regulatoria que va a haber que resolver, y estamos trabajando en eso también. 50 minutos de presentación. Eso es parte de lo que está haciendo el instituto hoy en día.
Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Tremenda presentación, te pasaste. Tremenda, de verdad. Oye, tengo varias preguntas que fui anotando aparte, porque como que todo el mundo está con un montón de inquietudes, a todo el mundo un montón de felicitaciones me han llegado por el camino, por la parte del chat. Al final, no le, más que por el chat de preguntas, le hicieron por el chat de comunicaciones, pero no importa. Mira, te voy a partir diciendo algunas. ¿Qué herramientas de la ingeniería se han puesto en estos estudios? Todas las que se me puede ocurrir, todas las que estaban ahí. Ingeniería de transporte, sin ninguna duda. Data Science, porque hemos utilizado métodos econométricos y de aprendizaje de máquinas. La gente de energía, en lo último que mostré. Investigación de operaciones y optimización, por ejemplo, en la asignación de turnos. Y una iniciativa que no hemos estado porque todavía no termina de estar, pero que viene, es cuál sería el impacto de las diferentes medidas de desconfinamiento en la economía de Chile. Si es que hay ciertos movimientos que son restringidos, entonces hay ciertas industrias que no funcionan. Entonces, ¿de qué manera cruzamos datos de movilidad y restricciones de movilidad con el impacto en el crecimiento económico y en la distribución del ingreso? Entonces ahí estamos usando la interacción entre economía, ingeniería de transporte a través de movilidad y modelación matemática y optimización. Así es que, ¿qué es lo que hemos usado? Todas. Todas las Ahora, anteriores. el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería vive en estas disciplinas. ¿Qué cosas no hemos usado demasiado? Ingeniería mecánica, por ejemplo. Perfecto. Ahora, cuando tenemos que hacer cosas con ellos, los traemos y conversamos con ellos. Ejemplo, GEOS. GEOS es un aparato. El monitor remoto es un aparato. Eso se logra trayendo otras disciplinas hacia adentro. Por ejemplo, los geógrafos han sido fundamentales para nosotros. Entonces están estas disciplinas de la ingeniería y mucha interdisciplina con otras. Súper. Otra pregunta. Bien. ¿Cómo estamos en relación con a otros países? Respecto a la aplicación de la ingeniería, no me voy a referir a la situación de la pandemia, necesariamente. Respecto a la aplicación de la ingeniería, yo creo que estamos muy avanzados. Hay cosas que se hacen en Chile y yo orgullosamente voy a decir que se hacen gracias al esfuerzo de los investigadores del instituto que no están en otras partes, como por ejemplo los turnos anticontagio, como por ejemplo todo el análisis de movilidad, por ejemplo el análisis de transporte público en desconfinamiento. En todas partes del mundo se habla, se debería disminuir la ocupación en tal nivel, pero no habían cálculos respecto de qué es lo que implica y qué es lo que se requiere. Estamos muy avanzados en términos de la aplicación de la ingeniería hacia la pandemia. Si es que puedo decir algo respecto de cuál es nuestra situación, una de las cosas que yo quisiera transmitir es que lo que uno puede hacer desde la ingeniería es aportar y aportar y aportar. Las recriminaciones vendrán después. Hoy día nosotros queremos ayudar y si para ayudar necesitamos datos, salimos y los buscamos y después créanme que hemos insistido cuando creemos que tenemos una buena idea hasta convencer a alguien de que nos crean que tenemos una buena idea. Y así es como hemos logrado aplicar. Dice Serrat que la realidad nunca es triste, sino lo que no tiene es remedio. ¿Cómo estamos? Es cierto, estamos desconfinando, hay más movilidad. Sin iniciar el desconfinamiento nos estábamos desconfinando igual. Hay varias razones para eso y la movilidad venía disminuyendo. Esa es la realidad. Esta realidad diferente de Europa, posiblemente, es parecida a otras grandes capitales, sin duda, y se parece a Latinoamérica también. Súper. Otra pregunta de Marco Alavi. Dice, ¿la mezcla de muestras también aplica a los test rápidos? No, el test rápido, bueno, hay dos tipos de test rápido. El test rápido de anticuerpos se toma individualmente y se informa muy rápidamente en 15 minutos. El test rápido solo sirve para decir si es que una persona
estuvo contagiada o no. Sirve solo para eso. Y por eso los test de anticuerpos, los test rápidos han caído bastante en desuso. Sirven para estudios de cero prevalencia, es decir, ¿qué es lo que pasó? Ya. Como por ejemplo el estudio de nuestros partners y asesores médicos, Miguel Ryan y Juan Pablo Torres, que hicieron un estudio precioso en el St. George para entender de qué manera había avanzado el contagio. Entonces, a los test rápidos no se hace testeo grupal, ni tampoco sería útil. Los test de antígenos están demostrando ser útiles para detectar el contagio en fase infecciosa o preinfecciosa. No se pueden agrupar, por lo tanto se hacen de manera individual y resulta costoso comparado con hacer PCRs. Lo que estamos conversando con Jaime Labarca de Infectología de la Universidad Católica es que pareciera haber una muy buena combinación de test de antígenos cuando hay un foco un poco desalado para detectar, aislar, trazar, y usar PCR pool testing para mantener y prevenir. Estamos haciendo trabajo, esto es muy reciente, trabajo interesante con infectología de la Universidad Católica, más la Facultad de Medicina de la Chile y nosotros, pensando en aplicaciones a industrias que necesitan seguir funcionando, piensa en minería. Perfecto, perfecto. Oye, otra pregunta de Peter Roberts. Dadas las ventajas presentadas, ¿por qué no se ha masificado? ¿Pool testing? ¿A eso Sí, se yo creo refiere? que sí. Sí, sí. A ver, nosotros en Chile comenzamos a proponerlo en abril, y yo aquí no voy a querer decir, mira la buena idea que tenemos desde abril, ¿por qué no nos hicieron caso? Nosotros mismos como científicos vamos aprendiendo en el camino cuál es la manera correcta o la mejor manera de presentar y convencer. Si yo tuviera que criticarnos a nosotros mismos, criticarme a mí mismo respecto de cómo presentaba algunas de estas cosas, te digo, hemos mejorado mucho y convencemos mucho mejor ahora. Y en circunstancias en que autoridades y la primera línea de salud estaban con el agua hasta el cuello, uno no puede exigirles que compren cualquier cosa que uno llegue y les dice. Tomó tiempo, fuimos consiguiendo apoyos, los conseguimos, no estamos mucho más atrás que el resto del mundo. Actualmente tenemos una propuesta de escalamiento, hay un programa de vigilancia a estas alturas en la región de Los Ríos, tenemos una reunión con la Subsecretaría de Salud Pública para avanzar en esto, hay mucho interés de MinSal en avanzar en esto, y ya se está haciendo vigilancia o búsqueda activa en el Servicio de Salud Metropolitano y Oriente, de muy buena manera, así es que estamos avanzando bien. Yo les puedo contar que hoy día en la mañana hubo 2 contactos de servicio de salud metropolitano, además de varios de regiones donde nos dicen, reunámonos, queremos hacerlo. Así es que esto va a avanzar muy rápido, porque es profundamente necesario. La pregunta es, ¿cuál es la manera más inteligente de hacerlo? Y eso no es tan obvio, y si quieren ser súper honestos, nosotros todavía estamos calculando cuál es la mejor manera de hacerlo. Los israelíes, por ejemplo, lo hacen muy seguido y cada 7 días. En una reunión yo les pregunté cómo habían calculado, y decían, no lo calculamos, lo hacemos nomás. Pero claro, en un país pequeñito, con muchos recursos, es diferente de un país menos pequeñito, pequeñito igual, pero menos pequeñito y con menos recursos. Sí. Tenemos, mira, hay 2 preguntas de Tere Collado. Te voy a hacer las 2 juntas porque yo creo que van un poquito a la mano. Dice, ¿cuántos PCR totales deberíamos tener en Chile, de los 20.000 que hay, a cuánto deberíamos llegar? Y después, si dentro de eso las residencias sanitarias han sido de utilidad. ¿A cuántos PCR se debería llegar? Yo creo que aquí la pregunta es más bien de restricción de capacidad. ¿Cuántos PCR podemos hacer? Se avanzó muchísimo. Creo que el otro día hubo 24.000 tests. ¿Cuánto más podemos de verdad conseguir? Es complicado. Están casi todos los laboratorios existentes convertidos y la competencia por máquinas de PCR y reactivos en el mundo es
intensa. Lo que sí ocurre es que cuando tenemos positividades más bajas, menos contagios, comienzan a quedar disponibles más PCRs y esos PCRs se pueden multiplicar por mucho. Le doy un ejemplo. Si en algún instante se hicieron 8.000 PCRs para gente sintomática y entonces nos quedan 16.000 PCRs disponibles, esas 16.000 PCR son capaces de testear a 160.000 personas en un día. Wow. Entonces, el progreso es muy rápido. En Wuhan, China siempre hace las cosas a otro nivel. Usaron pool testing y testearon a 9 millones de personas en 2 semanas. Uf. Bueno. Y bueno, en tu opinión, si las residencias sanitarias han sido de utilidad. No tengo una opinión ilustrada al respecto. Perfecto. Otra pregunta aquí me lo hicieron por el otro chat, de Hernán Medina. Dijiste que la apertura de colegios es algo problemático. ¿Cuáles serían las líneas de acción para definir qué hacer? Don Hernán, esa es una pregunta que a mí me complica mucho. Los escenarios que nosotros corremos con apertura de colegios son complicados en el sentido de que tienden a aumentar los contagios demasiado rápidamente. Si lo medimos en términos de cuánto induce eso hacinamiento en el transporte público, es un montón. Yo le mostré un gráfico donde el solo cierre de colegio bajó la movilidad en cerca de 20-30%. Eso es solo colegio. Si los colegios vuelven, nos recuperamos un 20-30% adicional de movilidad. Lo que nosotros mostrábamos es que conseguir algo de distanciamiento social requiere que los viajes sean 15-20% menos que en condiciones normales. Y lo otro que sucede es que, claro, uno escucha respecto de reaperturas de colegios de manera muy controlada en Estados Unidos, Europa. Incluso así se generan brotes complicados, pero lo hacen de manera muy controlada. Pero en esos países, las familias mandan a sus niños, o los niños van al colegio del barrio, van al colegio de la esquina, caminan 3 cuadras, toman la bicicleta. Por la forma en que en nuestra ciudad, nuestros niños recorren en micro 3 comunas a lo largo de 1 hora, en las condiciones que yo les decía antes. Entonces, claro, hay que ser muy cuidadoso a la hora de pensar que esas otras medidas son transferibles para acá. Porque nosotros tenemos una alta proporción de transporte público. Quienes usan el transporte público son quienes viajan mayor distancia, quienes viajan más largo, y con niveles de hacinamiento que son altos, como es en cualquier metrópolis de 7 millones de personas con alto uso de transporte público. Esto no es un problema no es un problema de Santiago, es un problema para Londres, es un problema para París, todas las capitales que tengan alto uso de transporte público. Y el hecho de que tengamos largos viajes tiene que ver con cómo se han construido nuestras ciudades a lo largo de muchas decenas de años. Sí. Bueno, y tengo 2 últimas preguntas. ¿Cómo nos podremos preparar desde la ingeniería para una próxima pandemia? Esa es otra buena pregunta. Mi aprendizaje en esto es que los ingenieros tenemos mucho que entregar ante este tipo de cosas. ¿De qué manera tenemos que prepararnos? Tenemos que aprender que esto funciona sobre la base de ir y levantar los problemas que son reales para quienes van a estar en una línea más adelante que nosotros. Lo que nosotros hicimos en marzo, tuvimos varias reuniones largas con infectólogos, epidemiólogos y personas que trabajaban en hospitales. Y les dijimos, díganos cuáles son los dolores que vienen, cuáles son sus dolores de verdad para poder tratar de ayudar. En vez de decir nosotros, ¿qué pasaría si es que? Entonces, mucha interacción con quienes son los que tienen que enfrentar.
en ese sentido, a mí me gusta definirnos a nosotros como la segunda línea NERD respecto de una primera línea esa. La importancia de los datos. No podemos hacer mucho si es que los datos no están. Y desde la ingeniería, entender que esos datos son necesarios es fundamental. Yo creo que también es súper importante no enojarse si es que los datos no están cuando yo los quiero y como los quiero, porque eso no ayuda. Si los datos no están, entonces los salimos a buscar de la mejor manera posible. Interdisciplina. Los ingenieros nos creemos, con justa razón, pero nos creemos súper capos, necesitamos de las otras disciplinas para enfrentar estas cosas. Es un esfuerzo muy interdisciplinario. Ustedes habrán visto en las diferentes diapositivas cómo iban apareciendo diferentes organizaciones, empresa privada, innovadores, facultades de medicina, servicio de salud, Estado, intendente. Yo creo que eso es profundamente necesario. Tenemos las herramientas, hay que ir bastante afuera para poder ayudar. Salir de la oficina. Y partiendo de eso, de lo que tú acabas de decir respecto a colaboración y trabajo en equipo interdisciplinario, ¿qué políticas crees tú que faltarían entonces para que esto en realidad se lleve a cabo no solamente por una pandemia, sino que en todo ámbito de alguna crisis, llámese un terremoto, llámese lo que fuese, un tsunami, lo que fuese? Nosotros hay un centro de excelencia amigo, que dirige Rodrigo Cienfuegos en la Universidad Católica, que estudia y se prepara para desastres naturales. Hace un trabajo hermoso, a mí me encanta, me impresiona. ¿Por qué no podemos comenzar a prepararnos desde ya con interacción entre ingeniería, epidemiología y salud para cuando estas cosas ocurran? Estudiar cuáles son las rutas críticas, qué es lo que vamos a necesitar. Hay avance en esto. En el Ministerio de Ciencia, el GitHub del Ministerio de Ciencia tiene a estas alturas más de 42 productos de datos que nunca habían sido juntados en la historia de Chile, disponibles ahí para que se pueda hacer investigación científica. Yo los invito a que vayan. Están, por ejemplo, los datos, hartos datos que hemos entregado desde el instituto. Entonces hay un avance en ese sentido, en esta comprensión. Pero yo creo que si nos olvidamos a la salida de esto, después de que nos comiencen a vacunar, entonces perdemos tiempo. Yo creo que hemos avanzado, el Estado chileno ha avanzado, el Estado de la disciplina ha avanzado, pero nos podríamos preparar más. Bien. Oye, te quiero agradecer muchísimo. Aquí siguen llegando la excelente presentación, muy ilustradora, muchas felicitaciones de distintas personas. Muy clara tu presentación, muy, muy dinámica y además muy visual, lo cual se agradece mucho a uno que es de esta rama un poquito más dura. Así es que te agradezco un montón en nombre del colegio, en nombre de la especialidad industrial, que fue el organizador de esto. Bueno, para los que se agregaron después, mi nombre es Marcia Carrasco, yo soy la vicepresidenta de la especialidad industrial, así es que te agradezco enormemente y ojalá podamos seguir más adelante también hablando más sobre estos temas. Y a toda la audiencia comentarles que, bueno, tenemos más charlas de distinto tipo que los pueden ver en la página del colegio y que además este webinar va a estar online en nuestra página web y en el canal de YouTube del colegio, ¿ya? Para que los que se perdieron alguna parte o quieren repasar algo lo puedan tener. Así que muchas gracias, Leonardo. No sé si te quieres despedir de la audiencia. Sí, solo quiero cerrar con 3 mensajes. El primer mensaje es volver a saludar a mi madre, Miriam Sox, que está de cumpleaños hoy día. El segundo mensaje es reiterar mi agradecimiento y orgullo como director de este instituto a todas las personas que trabajan en esta iniciativa. Ustedes se dan cuenta que es un trabajo masivo de mucha gente. Los investigadores, me gustaría también mencionar particularmente a los estudiantes de ingeniería que se han sumado en esto como si se les fuera la vida en ello. Lo sienten como una tarea, un deber con el país. Y quiero cerrar agradeciéndole al colegio, a mi casa, por habernos invitado y por dejarnos contar todo esto que estamos haciendo desde la ingeniería para intentar aportar. Despedirme todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a ti y feliz cumpleaños a tu mamá, porque además si no escucha va a quedar grabado. Muchas gracias y estamos en contacto. Chao, Un gran chao. abrazo. Chao.